Buen día a todos, mi nombre es Mariana de León, soy Fellow de primer año de Ginecología Oncológica del Hospital Alemán y voy a hablar sobre estadificación FIGO 2023 en cáncer de endometrio. Bien, los objetivos de esta nueva estadificación fueron definir de una manera más adecuada distintos grupos pronósticos para poder identificar subgrupos o subestadios que nos permitan indicar de una manera más apropiada tratamientos quirúrgicos, radioterapéuticos y sistémicos. Para ello se tuvieron en cuenta distintos factores que representen mejor la biología tumoral y se optimizaron también los hallazgos quirúrgicos, anatómicos, histológicos y moleculares. Se tuvieron en cuenta los subtipos histológicos, el grado histológico, la invasión linfovascular, el compromiso de cérvix y anexos, el compromiso ganglionar y la clasificación molecular. A grandes rasgos, en lo que fue enfermedad en estadio 1 y 2, que es enfermedad temprana, los cambios claves fueron que se discrimina el subtipo histológico, se incorpora el grado de invasión linfovascular, dividiéndola en invasión linfovascular extensa versus focal o sin invasión linfovascular, y en el caso de estar disponible también se incorpora lo que es la clasificación molecular. Y en enfermedad avanzada, es decir, estadios 3 y 4, se discrimina lo que es el compromiso metastásico del ovario, que voy a nombrar más adelante. También en lo que es la metástasis ganglionares, se las divide en micro y macrometástasis, y se hace también una nueva evaluación de lo que fue lo que es la carcinomatosis peritoneal. Bien, en cuanto a lo que es la histología, se considera de bajo o buen pronóstico a los carcinomas endometrioides de bajo grado, es decir, grados 1 y 2, y de mal pronóstico a los carcinomas endometrioides de alto grado, grado 3, los serosos, células claras, mixtos, indiferenciados, carcinosarcomas y mesonéfricos o mucinosos gastrointestinales. Y con esto se hace un apartado a lo que son los carcinomas endometrioides de alto grado, porque se ha demostrado que configuran un grupo heterogéneo desde el punto de vista molecular, pronóstico y terapéutico, ya que como podemos ver, inclusive en estadios 1, cuando aplicamos la clasificación molecular, cambia mucho lo que es el pronóstico en un solo grupo, por lo cual va a ser el grupo que más se beneficie de poder aplicar lo que es la clasificación molecular. Bien, en cuanto a la clasificación molecular, ya hemos visto en clases anteriores que fue uno de los principales avances en la última década en cuanto al tratamiento y el diagnóstico del cáncer de endometrio. Sabemos que van a ser de buen pronóstico la mutación del POLI, de mal pronóstico la mutación del gen P53, y también se va a agregar lo que es el perfil molecular no específico que tenga receptores hormonales negativos. Y como grado intermedio o riesgo intermedio a la inestabilidad microsatelital o MMRD, y también el perfil molecular no específico, pero que tenga receptores hormonales positivos. Bien, por supuesto que poder aplicar la clasificación molecular nos va a ayudar y va a ser mucho más adecuado para predecir el pronóstico de las pacientes, y en esta estadificación se recomienda poder aplicar la clasificación molecular de manera completa, si bien es cierto que en nuestro medio no tenemos acceso, pero nos va a orientar a poder predecir bien lo que son las decisiones terapéuticas. En el caso de poder aplicarla, vamos a poner el estadio FIGO, le ponemos un sufijo M seguido de la clasificación molecular. Y esto es importante porque en lo que son estadios tempranos, como ya bien dije, lo que es la mutación del poli indica un pronóstico favorable y la del gen P53 un pronóstico desfavorable, por lo que en estos estadios nos van a modificar el estadio FIGO. En cambio, en lo que es el perfil molecular no específico y el MMRD, no nos van a alterar el estadio porque indican un pronóstico intermedio. Y en lo que son estadios avanzados, es decir, estadios 3 y 4, no van a ser modificados por la clasificación molecular, pero sí obviamente nos van a aportar información pronóstica. Entonces, si tenemos enfermedad en estadio 1 o 2, que es enfermedad inicial, no importa si infiltra la mucosa del estroma cervical o si tiene invasión linfovascular extensa o el subtipo histológico, si tienen la mutación del gen POLI, van a ser considerados estadios 1A. Y en contrapartida, si tienen estadios 1 o 2 con la mutación del gen P53, van a subir a un estadio 2C. Acá podemos ver en este estudio cómo se compara la clasificación anterior, que fue FIGO 2009, con la nueva, y podemos ver cómo antiguamente por ahí pacientes que consideramos estadios 1A y pensábamos que tenían buen pronóstico, cómo aplicando la clasificación molecular
teniendo la mutación del gen P53, van a pasar a un estadio 2C teniendo peores valores de periodo libre de enfermedad a 5 años, y en contrapartida, por ahí pacientes que las consideramos estadio 2 o estadios 1B, si tienen la mutación del gen poli, van a pasar a tener valores mucho más elevados, con un valor de periodo libre de enfermedad a 5 años de 100%. Por lo que es muy importante poder aplicarlo en estadios tempranos. Bien, entonces, en lo que es estadio 1, hubo muchos cambios importantes. Sabemos que van a ser aquellos tumores que estén confinados al cuerpo del útero, y va a involucrar subtipos histológicos no agresivos, es decir, el carcinoma endometrioide de bajo grado, también subtipos histológicos agresivos, pero que no tengan invasión miometral, y en este grupo no va a haber invasión linfovascular extensa. Esta es la comparación con la clasificación anterior. Como podemos ver, antes las dividíamos normalmente en 1A y 1B en base a la infiltración del miometrio, sea mayor o menor al 50%, y con la nueva estadificación lo dividimos en 3 grupos, y a su vez el 1A se subdivide en también 3 más. Los 1-1 van a ser aquellos que estén limitados a un pólipo o al endometrio de subtipos histológicos no agresivos. Los 1-2 van a ser también subtipos histológicos no agresivos, pero que infiltren menos del 50% del miometrio. Y en el caso de los estadios 1-3, esto es uno de los grandes cambios con la nueva estadificación, van a ser aquellos carcinomas endometrioides de bajo grado que estén limitados al útero y presenten en simultáneo afectación ovárica endometrioide de bajo grado, pero solamente si se cumplen todos los siguientes criterios, que son ausencia de invasión miometral, o sea, invasión miometral menor al 50%, ausencia de invasión linfovascular extensa, ausencia de metástasis en otros sitios, que el tumor del ovario sea unilateral y que no tenga ruptura ni invasión de la cápsula, es decir, estadios T1A. Y esto se considera porque antiguamente los consideramos tumores sincrónicos, pero con múltiples estudios se definió que estos tumores tenían buen pronóstico porque se estableció un análisis molecular que establecía un origen clonal común. Por lo cual FIGO respalda múltiples guías y los consideramos ahora estadios 1 a 3, por supuesto cumpliendo todos los criterios. Bien, y bueno, los 1B van a ser subtipos histológicos no agresivos, pero que infiltren más del 50%, y los 1C, subtipos histológicos agresivos, pero que estén limitados a un pólipo o al endometrio sin invadir el miometrio. Bien, como conceptos claves, entonces, de la nueva estadificación en estadio 1, van a ser aquellos que estén limitados a pólipos o al endometrio. En líneas generales se van a asociar con buen pronóstico, y sí es muy importante hacer la cirugía de estadificación, sobre todo en los tumores de alto grado, los carcinomas serosos, porque puede haber un upgrade de hasta un 40% o más en este tipo de tumores, que uno por ahí los considera que están limitados a un pólipo o al endometrio, y cuando las estadificamos tienen metástasis ocultas, ya sea ganglionares o peritoneales, por lo cual pasan a ser enfermedad en estadio 3. Bien, en lo que fue estadio 2 también hubo cambios importantes. Antes las consideramos solamente que era la invasión del estroma cervical, y ahora las dividimos en 3 subgrupos. El cambio más grande es básicamente la invasión linfovascular. Lo que fue el estadio 2A van a ser el mismo que FIGO 2009, es decir, la invasión del estroma cervical. Y los 2B se incorpora el concepto de la invasión linfovascular extensa, ya que se ha demostrado con múltiples estudios que es un factor pronóstico sólido e independiente para la sobrevida global y la recurrencia del cáncer de endometrio. Como podemos ver con múltiples estudios, cómo la presencia de invasión linfovascular extensa tiene peores valores de sobrevida global y periodo libre de enfermedad cuando la comparamos con la invasión linfovascular focal o ausente. Este es un subanálisis de los estudios PORTEC 1 y 2, y también podemos ver cómo fue el factor pronóstico independiente más importante para lo que son recaídas, metástasis a distancia y sobrevida global. Por eso este es uno de los grandes cambios de la estadificación 2023. Bien, y en lo que es estadios 3, bueno, básicamente los grandes cambios fueron: los estadios 3A van a ser si invaden la serosa uterina, comprometen los anexos, o ambos, obviamente sacando lo que expliqué de la afectación en simultánea con los criterios que ya expliqué. Y estadios 3B se agrega lo que es la metástasis del peritoneo pelviano, que antes las consideramos como estadios 4. Y en lo que es estadios 13, que van a ser el compromiso de ganglios pelvianos, también se discrimina en base a si tenemos micro o macrometástasis.
Bien, en cuanto a lo que es micro y macrometástasis y células tumorales aisladas, podemos ver cómo en estadios, tumores de bajo grado, tenemos una diferencia de sobrevida en lo que es la presencia de macrometástasis cuando las comparamos con micrometástasis y células tumorales aisladas o, por supuesto, no compromiso. Y en lo que es tumores de alto grado, sí tenemos mayor diferencia entre macrometástasis, micrometástasis y ninguna diferencia cuando comparamos células tumorales aisladas o no compromiso, por lo cual células tumorales aisladas no lo vamos a considerar como positivo. Bien. Y en lo que es estadio 4, sabemos que los antiguamente eran divididos en estadios 4A y 4B, ahora se agrega 4C también. Tumores limitados a 4A van a ser aquellos que invadan la mucosa vesical o intestinal. Se agrega lo que es el 4B, que es el compromiso del peritoneo abdominal por fuera de la pelvis, y estadios 4C, que ya van a ser metástasis a distancias. Como podemos ver en este estudio, como la diferencia entre 4B y 4C, que antiguamente no la teníamos, vemos como el 4B, que es el compromiso del peritoneo pelviano por fuera abdominal por fuera de la pelvis, tiene peores niveles de sobrevida global, con una mediana de 36 meses versus 10 meses en comparación con estadios 4C, por lo cual es importante, digamos, como factor pronóstico poder diferenciar o discriminar estos estadios. Bien, y bueno, a lo largo de estos últimos años salieron varios estudios para poder verificar o validar esta nueva estadificación, donde se comparó con la estadificación 2009, y en todas se demuestra que hay una predicción más precisa para lo que es periodo libre de enfermedad y sobrevida global con el nuevo sistema de estadificación FIGO 2023, por lo cual sería bueno, digamos, poder aplicar la nueva. Y un poco hacia dónde vamos, salieron a raíz de la estadificación FIGO 2023, que le incorpora la clasificación molecular, y salió esta guía de ESGO-ESTRO-IES de 2025, donde se divide en 4 grupos en base al riesgo de recurrencia. Riesgo bajo es el color verde, amarillo es riesgo intermedio, naranja riesgo intermedio alto y rojo alto, y en gris están los que son riesgo incierto. Entonces podemos ver cómo con la estadificación FIGO 2023, como bien dije antes, estadios iniciales, es decir, 1 y 2, que presenten la afectación, la mutación del gen POLI, van a ser considerados de bajo riesgo, y por eso los vemos de color verde, con un riesgo de recurrencia menor al 8%, y en contrapartida, estadios 1 y 2, que tengan la afectación del gen PEN53, van a ser estadios 2C, y también los vemos de color rojo con riesgo alto. Y después va a haber situaciones intermedias, que van a ser lo que es la inestabilidad microsatelital y el perfil molecular no específico, donde vamos a ir teniendo en cuenta todo lo que es la nueva estadificación para dividirlos en los distintos grupos. No voy a hablar de esto porque lo vamos a ver en las clases que sigue, pero nos va a servir para diferenciar los riesgos de recurrencia y poder definir tratamiento para cada grupo. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Abierto? Sí. Muy buena, Marian. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Buen resumen de un tema bastante pesado, pero está bueno. ¿Alguno quiere hacer Solo alguna una pregunta para María. No, muy buena, me gustó mucho tu clase, la verdad, para guardar. ¿Qué impacto tiene? A todos nos llama la atención el alto grado limitado a un pólipo, ¿no? Sí. En ese tumor seroso de alto grado, limitado a un pólipo sin invasión endometrial, que uno lo saca una histeroscopía, a ese pólipo el estudio PES53 mutado, ¿cambia su agresividad o no cambia en esta estadificación? Sí, o sea, con la nueva pasa a 2C, pero después con la última, con la de FIGO 2025, hace un apartado que son estas, que las pone acá como en gris, que sería el 1 a 1, que las deja en gris. Claro. Porque no hay evidencia sólida. Solamente si están limitadas a un pólipo. O sea, que no tengan invasión miometral. El resto ya pasa a ser 2C de alto riesgo. O sea que la ubicación planimétrica del útero todavía sigue teniendo un importante, aún por más agresivo que sea. Y otra pregunta que es más que nada para enmarcar a los colegas que están escuchando.
¿Vos encarás distinto una cirugía a un endometrioide de alto grado que a un seroso de alto grado? ¿Yo? Sí, obvio. O sea, al de alto grado tenemos que hacerle la aumentectomía. Y bueno, y obviamente si no encontrás el seroso y si no encontrás el centinela, le deberías hacer una linfa. Bien. Buena la aclaración. ¿Algún otro comentario? Aprovechando que la doctora se sujetó muy bien al tiempo. Como dato de color y comentario, fíjense las preguntas que hace Tommy y lo que dijo Mariana. Yo siempre trato de que, independientemente de que tengamos una clasificación, que se piense, y el TNM es meramente evolutivo, y lo biológico, que es lo que viene ahora, lo genético, también es evolutivo, pero se le agrega el factor pronóstico conocido. Por lo tanto, siempre una estratificación es evolutiva, y ya ves que en un pólipo de alto riesgo no sabe qué hacer. Sí, Porque es evolutivo independientemente del conocimiento genético. Sí. Por lo tanto, la suerte que nos da el cáncer de endometrio es que si bien no tiene screening, sangra tan temprano, en un estadio tan temprano, que nos da mucho tiempo a diagnosticarlo evolutivamente de manera temprana. Pero si yo tengo un cambio positivo, evolutivamente esa paciente ya tiene metástasis, Sí. y genéticamente obviamente va a ser más o menos agresivo. Pero comprender que el TNM es evolutivo y que lo biológico también, pero nos da conocimiento pronóstico. Sí, tal cual. Por lo tanto, no mezclar, sobre todo a la hora de hacer un abordaje quirúrgico, Sí. ¿sí? Y muy bien dijo Tommy, cambiamos, y bueno, al ser más agresivo, tiene más tendencia a que su evolución sea mucho más rápida, Sí. ¿ok? Pero su evolución generalmente tendría, entre paréntesis, que ser la misma, salvo excepciones a la regla donde vos encontrás un ganglio y a veces que es el primario conocido. Pero comprender que el TNM nos vino a intentar dilucidar algo que nunca lo hizo, que bueno, este estadio es temprano, pero yo no sé la agresión. Pasó en mama, que está pasando en el endometrio. Sí, Antes igual. tratábamos cánceres de mama muy chiquititos, que les iba muy mal, y muy grandes que no le iba tan mal. Tal cual. Lo mismo nos va a pasar en el cáncer de endometrio, Sí. y esto es del POLI, y eso es la P53. Entonces, que empiecen a comprender al cáncer, si bien su estratificación es clave, que lo que comanda a la vida es lo biológico. Sí, tal cual. Si alguien quiere hacer algún otro comentario, lo que necesite, si no, Sí. vamos todos a Fede. trabajar con mucho trabajo. Hola. Por favor, Hola. doctor Gonzalo, obvio, vos Hola. vas a hacer lo que quieras. ¿Tan veloz? Todo. No es un comentario de Mariana, sino que a Fede, más que nada, va todo. Lo que trae esta guía, que para mí es muy tranquilizador, es que hemos tenido varios, el sincronismo entre el ovario y el endometrio Sí. de bajo grado. Muchísimo. Que lo hemos tratado como estadio 3 con quimio, todo, y Que pobre era- paciente. Y era metastásico, Claro. puede ser. Tengo 3 encuentros en la cabeza que, Sí. De 2 meses. todo eso. Sí. que hoy en día no, Se le mandó droga, que No, no un poquito. que no podíamos creerlo, pero están coexistiendo. Eso Sí. está buenísimo, que verdaderamente, porque fue muy criticada esta estadificación. Sí. Sí, Digamos, fue muy criticada porque la realidad es que es difícil, o sea, creo que nadie se la acuerda y hay que por ahí sentarse a repasarla con cada paciente, pero la verdad es que sí nos va a permitir tratar mejor a las pacientes y bueno, Es la comprensión de la biología versus la evolución. lo que pasa es que en la evolución así de la medicina y de nosotros queriéndole poner nombre a lo que sucede, es porque todavía no vemos claramente lo que sucede. Entonces, por eso estamos tan en este proceso tan con muchos subtipos y subclasificaciones. Esto va a ir madurando. Nosotros, los eventos biológicos ya existen desde hace millones de años. Ya está el seroso de alto grado, el P53 mutados en que ahora estamos conociéndolos y poniendo el nombre y poniéndolos en trabajos randomizados y prospectivos. Probablemente las próximas guías de acá a 3, 5 años ya empiecen a verdaderamente marcarse bien los límites y volvamos a tener más claridad, porque estamos en el proceso médico de aprender a nombrar lo que ya existe. A ver, ahí lo veo al doctor Franco con ganas de colaborar, pero está muy atentamente manejando el doctor Franco. Raro, ¿no? Porque siempre boludea en el auto. Hola. Sí, Sí, la última conducción estoy muy atento. ¿Me Siga escuchan? manejando. Doctor Franco, ¿quiere decir algo? Sí, digo, estaba prestando atención a lo que venían comentando y la verdad que acuerdo en todo. Es muy interesante. Digamos, como corolario final, el cáncer de endometrio se trata con un anexo histerectomía, más ganglio centinela, y si no la encuentro en un lado, la linfadenectomía por ahora. Y si es seroso papilar, la aumentectomía. Punto. Se tratan todos iguales, salvo que no esté confinado al útero, en donde ya
empieza, digamos, a rayar una citorreducción, ¿sí? Los avances moleculares no han cambiado el tipo de cirugía que yo debo hacer, ni tampoco la estadificación de riesgo. Eso sirve para adyuvancia y para ver lo que sigue, básicamente como para entrar en contexto, para ponerlo en el contexto. Por el resto, acuerdo con todo, y bueno, tengo que decirle que fue un placer haber colaborado durante todo el año. Creo que esta es la última clase, así que bueno, les deseo felices fiestas y seguramente nos estaremos encontrando en febrero, ¿es así? Sí, Sí, Muy bien, Gonza. Y un dato que siempre decimos en la clase, vos diste una clase en el Congreso Lago que estuvo muy buena, y que es verdad, que uno no puede desescalar un estadio 3 poli, ¿no? Esa es la realidad. Así es, Pero así es. para ampliar un poco ese comentario que es real, uno diría, bueno, no puedo desescalarlo en cuanto a la quimio, pero lo puedo desescalar en cuanto a la inmunoterapia si la dejo sin enfermedad. Desescalar con respecto a inmunoterapia, no sé si estoy de acuerdo con ese término en sí. En realidad la inmunoterapia te lo aprueba o te lo desaprueba un MMR, porque te está mostrando un lugar desde donde vos lo podés atacar. El poli no modificaría si le va a hacer inmunoterapia o no en un estadio 3, en un estadio 4, en un recidivado, en un avanzado, en un progresado. No al poli, Gonza, vos tenés un MMD estadio 3 con Eficiente, sí. situación completa. Sí, eso sirve para estadio 1 y 2. Para estadio 3 no, porque vos al tener deficiente el MMR, lo que está haciendo es mostrándote una diana donde vos podés atacar. Está bien, pero vos tenés que todos los trabajos del Ruby, todos los trabajos que hablan de inmunoterapia en ese escenario de pacientes, generalmente no más del 10%, 12% en el Ruby, no tenían Así es. enfermedad, todo el resto tienen enfermedad. A lo que voy Sí. es, ¿qué pasaría si voy a dejar sin enfermedad un estadio 3? Te ¿Qué pregunto. pasa? ¿Qué pasaría? Bueno, es que en un estadio 3 no está indicado hacer inmunoterapia. Hoy por hoy es estadio 4 y progresado. Un estadio 3 avanzado también, con enfermedad. Podríamos, sí, está bien. Un 3B con enfermedad arriba, sí, está bien. Podría considerarse avanzado. Por eso la Ahora, pregunta, ¿podría? un polino debería modificar tu actitud terapéutica en ese caso. No, no la quimio, hasta ahora no estamos, nadie te podría desescalar la quimio por ahora, en Sí. avanzada. Ahora, la pregunta va, yo tengo el MMR deficiente, la dejé sin enfermedad, tenía un estadio 3B. ¿Le podría? La pregunta es, obviamente la gran mayoría le va a agregar inmunoterapia a pesar de no tener una evidencia sólida en pacientes con citorreducción Ahí completa. se me... ¿Tocaste? no, por favor. No, te cortó. Bueno, era una pregunta. Sí, ¿Qué bueno. harías vos, Tommy? MMR deficiente. Hola, Lo mismo vos. Hola, sí. perdón, se me cortó la señal, perdón. Nos asustaste a todos, pensamos que habías chocado, Sonso. ¿Qué harías? No, acá estoy de nuevo. ¿Qué te parece en un estadio 3 MMR deficiente que la dejaste sin enfermedad? ¿Qué te parecería desescalar la inmunoterapia y eventualmente dejarla para una recurrencia? No tengo el trabajo para contestarte eso. Sabía que ibas a ir ahí. ¿Tenés alguna otra pregunta para cerrar el año? No. Gracias a todos los que estuvieron en las charlas. Gracias a Gonza, gracias a todos, y gracias a todos los viejos y a todos los jóvenes. Así que beso grande, que termine bien el año. ¿Qué tal? Buen día, Mariana. Hola, ¿cómo estás? No sé si ¿Qué querés tal? ir poniendo así probamos que se vea. Dale, nunca, a ver, o sea, acá en este, para compartir. Ahí, ¿cómo te va? Buen día, Fede. Gracias por Hola, darla. ¿qué tal? Buen día, ¿no?